El viento golpeaba los muros de adobe del pequeño pueblo fronterizo de San Aurelio como si llevara siglos buscando derribarlo. La noche estaba tan oscura que apenas se distinguía la línea del horizonte, y el silencio era tan pesado que cualquier ruido parecía un presagio. En medio de esa quietud, Mateo Ramírez caminaba hacia su humilde casa con un saco de maíz sobre el hombro. Tenía 28 años, manos endurecidas por el trabajo y una mirada que mezclaba cansancio y esperanza. Había pasado todo el día en el campo, y lo único que deseaba era un plato caliente y unas horas de descanso. Pero cuando estaba a punto de abrir su puerta, escuchó un gemido humano. Mateo se quedó inmóvil, alerta, y giró la cabeza hacia el callejón estrecho que quedaba detrás de su casa. Allí, entre sombras, apenas iluminado por la débil luz de la luna, había un hombre tirado en el suelo. —¿Hola? —preguntó Mateo con cautela. —¿Me escucha? El hombre no respondió. Mateo dejó el saco en el suelo y se acercó lentamente. Cuando la luz cayó sobre el desconocido, Mateo sintió como su estómago se encogía. Era un guerrero. Oh, algo parecido. Llevaba prendas de cuero, collares de hueso y pintura roja seca en el rostro. Su pecho estaba cubierto de heridas, unas frescas, otras antiguas. Y en su cintura llevaba un arma que parecía hecha para alguien que conocía demasiado bien la guerra. Mateo dudó. Ayudarlo podría significar meterse en problemas. Ignorarlo podría significar dejar morir a un hombre. —Maldita sea —susurró—. No puedo dejarte aquí. Lo cargó a duras penas y lo llevó dentro de su casa. Encendió una lámpara de aceite, acomodó al desconocido en una manta y se puso a limpiar las heridas. El hombre despertó apenas unos segundos mientras Mateo pasaba un paño húmedo por su frente. —¿Por qué me ayudas? —preguntó con voz áspera. —Porque eres un ser humano —respondió Mateo sin dejar de trabajar—. Y porque todos merecen una segunda oportunidad para sobrevivir. El desconocido lo miró con desconfianza, pero también con algo que Mateo no esperaba: respeto. —Mi nombre, Casson —murmuró. Mateo asintió. —Yo soy Mateo. No te preocupes. Estás a salvo aquí. Casson volvió a perder el conocimiento. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara, Mateo se levantó para revisar al herido. Pero no pudo evitar sentir un nudo en el pecho cuando escuchó voces afuera de su casa. Voces tensas. Voces armadas. —¿Estás seguro de que lo vieron por aquí? —dijo una. —Sí, jefe. Ese maldito líder tribal estaba herido. No puede haber ido muy lejos. Mateo tragó saliva. —¿Líder tribal? ¿Ese hombre era un líder? Empujó la ventana un poco y vio a 5 soldados del gobierno, armados y buscando señales. —Si lo encontramos, lo mataremos en el acto —dijo el que parecía el jefe. Mateo sintió un calor subirle al rostro. No estaba de acuerdo con la violencia, pero ayudar a un fugitivo podía costarle la vida. Respiró profundo. Se acercó a Casson. —Escúchame bien —susurró—. Si te encuentran aquí, me matarán a mí también. El guerrero abrió los ojos lentamente. —Puedes entregarme —dijo Casson con una mirada fría pero aceptante. Así salvarás tu vida. Mateo negó con fuerza. —No, no puedo hacer eso. Si te dejaron así, es porque nadie te va a tratar con justicia. Casson apretó los dientes, sorprendido por la firmeza de ese campesino. —¿Qué vas a hacer? —preguntó. Mateo no respondió. Agarró unas mantas, envolvió a Casson y lo escondió bajo el suelo falso que había construido años atrás para guardar herramientas. Apenas lo ocultó, la puerta de su casa fue pateada. —¿Abran? —Inspection. Mateo tragó saliva y abrió lentamente. Los soldados entraron, revolvieron todo, patearon muebles, revisaron cada rincón. Uno de ellos levantó una de las tablas del piso justo al lado del escondite. Mateo sintió que el corazón se le detenía, pero el soldado no siguió buscando ahí. Se apartó, murmuró una maldición y salió. Pasaron otros 5 minutos largos e interminables, hasta que por fin el jefe dijo: —Nada, vámonos. Ese perro tribal debe estar muerto en algún barranco. Cuando se fueron, Mateo se dejó caer en una silla. Sus manos temblaban. Sacó las tablas, ayudó a Casson a salir y lo colocó de nuevo sobre la manta. —Me arriesgaste la vida —dijo Casson con voz ronca. —A veces la vida exige valor —respondió Mateo, aún con el corazón acelerado. El guerrero lo observó como si intentara comprenderlo, como si nunca hubiera visto a alguien así, como si la bondad fuera algo extraño. —En mi mundo —dijo Casson—,
Los hombres matan por menos de lo que tú has hecho, y nadie ayuda sin esperar algo a cambio. Mateo sonrió con cansancio. Yo no espero nada. Kazan lo estudió unos segundos y sus ojos se volvieron más serios, más profundos. Entonces eres más peligroso que mis enemigos, susurró. Porque no sé cómo pagarte una deuda así. Esa tarde Mateo le dio de comer caldo caliente y pan seco. Kazan comió lentamente, como si cada movimiento fuera doloroso, pero también con una especie de reverencia. Tu comida es simple, dijo Kazan, pero tiene algo que no recuerdo haber probado hace años. Mateo arqueó una ceja. ¿Qué cosa? Paz. El silencio entre ambos se volvió pesado, pero no incómodo, más bien lleno de una extraña conexión. Pero esa tranquilidad duró poco. Al caer la noche, un grupo de jinetes se acercó al pueblo. No eran soldados, no eran locales. Sus caballos estaban pintados con símbolos tribales. Sus lanzas brillaban bajo la luna. Habían venido buscando a Kazan. Mateo sintió el miedo trepar por su espalda. Si lo encontraban en su casa, sería acusado de traición ante cualquiera de las dos fuerzas, el gobierno o la tribu. Kazan escuchó el sonido y se enderezó, con dolor, pero firme. Son mis hombres, dijo, pero si me ven débil, podrían pensar que tuviste algo que ver con mis heridas. Algunos son impulsivos, y podrían matarte sin esperar explicaciones. Mateo abrió los ojos alarmado. Entonces, ¿qué hacemos? Kazan respiró hondo. Voy a revelarte algo que no debía decirte. En mi cultura, una deuda de vida no se paga con palabras, se paga con hechos. Mateo tragó aire, sin entender del todo. ¿Qué hechos? Kazan apoyó una mano en su hombro. Mañana, entenderás. Un golpe fuerte en la puerta hizo que ambos se sobresaltaran. Kazan, Lighter, Abraham, es urgente. Mateo sintió que su destino dependía de la siguiente decisión. Y Kazan, con esfuerzo, se levantó. Abre, Mateo, dijo. Es hora de enfrentar lo que viene. La puerta volvió a sonar, esta vez más fuerte, y antes de que Mateo pudiera reaccionar, Kazan murmuró. Pase lo que pase ahora, tu vida cambiará para siempre. La puerta empezó a romperse. La puerta se abrió de un empujón tan violento que el marco entero vibró. Mateo retrocedió instintivamente, con el corazón golpeándole contra las costillas. La luz de la luna entró abruptamente en la casa, junto con 5 figuras imponentes. Eran altos, fuertes y cubiertos de símbolos pintados en los brazos y pecho. Sus miradas eran filosas como flechas recién afiladas. El primero en entrar tenía tatuajes de color rojo y negro en el rostro y una lanza corta amarrada a la espalda. Era evidente que tenía rango. Los 5 se detuvieron en seco al ver a Kazan, que apenas se mantenía en pie, sostenido por la pared. «Lighter», exclamó uno de ellos, golpeándose el pecho. «Creímos que habías muerto». Kazan levantó una mano, ordenando silencio. Aunque su voz era débil, su presencia imponía respeto. «No he muerto», dijo con firmeza. «Este hombre», señaló a Mateo, «me salvó». Los 5 guerreros voltearon a verlo. Sus ojos no mostraban agradecimiento, sino sospecha. «¿Un extranjero te salvó?», dijo el más joven, con tono peligrosamente escéptico. «¿Por qué haría eso?». Mateo abrió la boca para responder, pero Kazan lo detuvo con un gesto. «Porque su corazón es más noble que el de muchos que se dicen guerreros», replicó Kazan. El silencio se volvió espeso. Mateo sintió la tensión en el aire como si fuera un hilo a punto de romperse. El tatuado del rostro, que parecía el segundo al mando, dio un paso adelante. «Líder, con el debido respeto, no podemos confiar en él. Podría haber sido el quien te hirió, o podría estar intentando comprar tu favor». Kazan lo fulminó con la mirada. «Si hubiera querido matarme, me habría dejado morir en el callejón», respondió con dureza. «Este hombre arriesgó su vida para esconderme de los soldados del gobierno». El guerrero frunció el ceño, pero no volvió a hablar. Entonces, Kazan tosió. Sangre oscura salió de sus labios. Mateo corrió a sostenerlo. Los guerreros dieron un paso adelante, tensos, casi listos para atacar, pero Kazan volvió a levantar la mano. «No ataquen a este hombre», dijo con voz ronca. «Si alguno le hace daño, me estará desobedeciendo a mí». Los 5 inclinaron la cabeza, aunque con evidente incomodidad. El guerrero tatuado fue el primero en hablar, después de unos segundos de silencio. «Líder, debemos llevarte al campamento. No estás en condiciones de permanecer aquí». «Lo sé», respondió Kazan.
Pero antes, se volvió hacia Mateo con una seriedad tan profunda que hizo que el campesino sintiera frío en la nuca. Hay algo que debo darte, algo que te ganaste con tu acto. Mateo parpadeó, desconcertado. ¿Dar? ¿Qué cosa? Cassan respiró hondo. Sus palabras salieron lentas y ceremoniosas. En mi cultura, cuando un hombre salva la vida del líder, le pertenece un regalo equivalente. Y en este caso, no puedo ignorar nuestra tradición. Mateo se tensó. Cassan, yo no necesito nada. Lo hice porque era lo correcto. El líder negó suavemente. No, para nosotros, la gratitud no se expresa con palabras. Se expresa con hechos, con vida, con unión, con confianza. Los guerreros detrás bajaron la mirada, como si estuvieran ante un anuncio solemne. Cassan alzó el mentón. Mañana, antes del amanecer, regresaré aquí, y te entregaré lo que corresponde a un hombre que salva a un líder. Mateo sintió un mal presentimiento. ¿Qué cosa corresponde? Cassan no respondió. Se limitó a decir, tú lo entenderás, y no podrás rechazarlo sin ofenderme. Esa es la ley de mi pueblo. Mateo abrió la boca, nervioso, pero antes de que pudiera insistir, los guerreros rodearon a Cassan, lo levantaron con cuidado y comenzaron a llevárselo. Nos veremos al amanecer, dijo Cassan con una mirada intensa. Prepárate. Los 5 guerreros y su líder herido se marcharon en silencio, desapareciendo entre las sombras del pueblo. El galope de sus caballos se alejó hasta convertirse en un murmullo remoto. Mateo cerró la puerta con manos temblorosas. ¿Qué demonios quiere darme? Se preguntó en voz baja. Su mente imaginó objetos, armas, tierras, tesoros. Pero la frase "no podrás rechazarlo" no dejaba de resonar como una advertencia. Se sirvió un poco de agua. Se sentó frente a la mesa de madera y trató de calmarse. La noche avanzó lenta, pesada. Apenas pudo dormir unas pocas horas. Cuando despertó, un silencio extraño llenaba el amanecer. En hay gallos, en hay voces, en hay pasos. Como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Se levantó, se lavó la cara y abrió la puerta. Ahí estaban 5 mujeres, de pie, en fila, justo frente a su casa. Hermosas, fuertes, de mirada profunda y expresión solemne. Sus ropas eran tribales, con telas bordadas y adornos de hueso. No parecían asustadas, más bien parecían decididas, como si estuvieran cumpliendo su destino. Mateo sintió que se le secaba la garganta. ¿Qué? ¿Qué es esto? Detrás de ellas llegaron los 5 guerreros montados. Y en el centro, sobre un caballo blanco, venía Cassan. Ya no parecía tan herido. Su rostro estaba pintado con líneas ceremoniales y llevaba un collar de plumas negras, símbolo de autoridad. Se detuvo frente a Mateo. «Cumplí mi palabra», dijo Cassan. Mateo dio un paso atrás. «¿Quiénes son ellas?» Cassan alzó la voz con solemnidad. «Son mujeres de mi pueblo. Mujeres libres. Mujeres valientes. Mujeres que aceptan la tradición de entregar compañía, apoyo y unión a quien salva al líder. Ellas son tu regalo, tu honra, tu reconocimiento». Mateo sintió un vuelco en el estómago. «Cassan, no puedo aceptar esto». «Yo no». Pero Cassan lo interrumpió, bajando de caballo con una expresión seria, casi herida. «Si rechazas el regalo, estarás rechazando mi honor. Y estarás diciendo que tu acto fue un accidente o una obligación». Mateo negó con la cabeza. «Yo no necesito mujeres como recompensa. No hice esto esperando algo así». Cassan se acercó, apoyando una mano en su hombro. «No las estás tomando. Estás recibiendo su protección y su compañía. Ellas cuidarán tu casa, tus tierras, tu vida. Y tú cuidarás de ellas. Serán parte de tu círculo. No son esclavas. No son objetos. Son mujeres que eligieron cumplir la tradición». Las 5 mujeres inclinaron la cabeza al unísono. Una de ellas, de mirada verde y gesto sereno, habló. «No somos un castigo. Somos un honor. Y un vínculo». Mateo tragó saliva. «Cassan, esto es demasiado. Yo solo soy un campesino». «Precisamente por eso», respondió Cassan. «A veces los hombres más grandes vienen de los lugares más humildes. Y tú nos enseñaste algo que muchos guerreros han olvidado: misericordia». El silencio se hizo profundo. Mateo se sintió atrapado entre la gratitud y el peso de una tradición que no comprendía. Cassan dio un paso atrás, se montó en su caballo y alzó la mano.
Ellas se quedarán contigo, al menos, hasta que tú decidas su destino. Esa es tu prerrogativa como hombre que salvó al líder. Los tambores comenzaron a sonar entre los árboles. Era una despedida. Kazan y los guerreros se dieron media vuelta para marcharse. Pero antes de que se alejara, la mujer de ojos verdes se acercó a Mateo y dijo con voz suave: «Mi nombre es Lira, y tú no sabes cuánto cambiará tu vida desde hoy». Mateo abrió la boca para responder, pero no alcanzó a decir nada porque un ruido estremecedor resonó desde la colina. Un disparo, luego otro, y otro. Kazan detuvo su caballo bruscamente. Los guerreros se giraron de inmediato. Mateo sintió un escalofrío helado recorrerle la columna. Desde la colina, avanzaban soldados del gobierno. No eran 5, no eran 10, eran docenas, y venían directo hacia ellos. El estruendo de los disparos retumbó entre las colinas como si el cielo se estuviera partiendo. Los caballos agitaron, los guerreros tribales tensaron sus lanzas, y las 5 mujeres dieron un paso atrás instintivamente. Mateo sintió que la sangre se le congelaba. «Son soldados de gobierno», gritó uno de los guerreros desde su caballo. «Casan tercero los ojos». «No, no son simples soldados. Es una división especial. Reconozco la bandera». Un estandarte negro ondeaba al frente de la tropa. Era el símbolo de la unidad Escorpión, famosa por una sola cosa: no dejar sobrevivientes. Mateo tragó saliva, sintiendo como un sudor frío le corría por la espalda. «¿Por qué vienen aquí?», preguntó. Kazan lo miró con gravedad. «Por mí, y ahora, por todos nosotros». Los soldados bajaron la colina formando una línea perfecta. Avanzaban con rifles apuntados, cascos brillantes y pasos uniformes. En el frente, montado en un caballo oscuro, venía un hombre de rostro duro y cejas afiladas. Sus ojos parecían hechos de piedra. «Es el general Odrán», susurró Kazan. Uno de los guerreros tragó aire con fuerza. «El asesino de tribus». «El mismo», confirmó el líder. Kazan apretó los puños. Su herida aún dolía, pero su postura no mostró debilidad. Era un animal salvaje dispuesto a defender su territorio. Mateo, en cambio, sintió la garganta cerrarse. Él era un campesino, no un guerrero, y ahora estaba atrapado en medio de un conflicto que no entendía del todo. Los soldados se detuvieron frente a la casa de Mateo. La tensión era tan intensa que parecía que el aire podía cortarse con un cuchillo. El general Odrán levantó la mano, ordenando silencio. Kazan, líder de la tribu del Desierto Rojo, dijo con voz resonante: «Entregarte hoy evitará una masacre. Sabes bien que estás rodeado». Kazan dio un paso adelante, ignorando el dolor. «Odrán, siempre tan cobarde como para venir con 100 hombres contra uno herido». El general sonrió, pero su sonrisa era tan fría que hizo estremecer a Mateo. «No estoy aquí para pelear contigo, Kazan. Estoy aquí para exterminarte». Los guerreros tribales tensaron sus armas. «General», dijo Kazan, «aquí hay un civil. No tiene nada que ver con esto. Déjalo ir». Odrán clavó sus ojos en Mateo. Él soltó una risa seca. «Ese campesino escondió a un fugitivo del Estado. Eso lo convierte en un traidor y en un objetivo». Mateo sintió un vuelco en el estómago. Lira, la mujer de ojos verdes, dio un paso adelante y se colocó frente a él. «Tendrás que pasar por nosotras», dijo con voz firme. Las otras 4 mujeres hicieron lo mismo. Odrán arqueó una ceja. «¿5 mujeres van a detener un batallón? ¡Qué espectáculo patético!». Kazan se adelantó un paso, su figura imponente a pesar de estar herido. «No subestimes a las mujeres de mi pueblo». Odrán se rió una vez más. «No subestimo a nadie. Por eso», alzó una mano, «estoy preparado para todo». Los soldados levantaron sus rifles. Mateo sintió un terror visceral correrle por el cuerpo. Sabía que en cualquier instante todo podría desatarse. Kazan cerró los ojos un segundo, como quien hace un juramento silencioso. Luego habló: «Mateo, escucha atentamente. No te muevas de mi lado». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Mateo con voz quebrada. Kazan le lanzó una mirada intensa. «Lo que siempre hace mi pueblo cuando intentan arrebatarnos la libertad: sobrevivir». El viento sopló con fuerza, levantando polvo y silencios inquietantes. El general alzó la mano para dar la orden final. «Preparados». Los soldados ajustaron los rifles. Mateo apretó los dientes, paralizado. Había visto la muerte antes, en animales, nunca así, nunca de frente, con un ejército apuntándole al pecho.
Kazan elevó su lanza. Los guerreros rivales formaron un semicírculo protector. Lyra tocó la mano de Mateo suavemente. «No temas», susurró. Era absurdo, pero la calma en su voz le dio fuerzas. Como si esa mujer estuviera acostumbrada a caminar entre tormentas. El general bajó la mano. «Acto». De pronto, un silbido cortó el aire. Una flecha tribal. Voló desde la colina y se clavó en el casco de un soldado, haciéndolo caer al suelo de inmediato. Hubo un grito, y luego otro silbido, y otro, y otro. Decenas de flechas comenzaron a caer sobre el batallón desde los árboles, desde las rocas, desde los cerros. Mateo abrió los ojos sorprendido. «¿Qué está pasando?» Kazan sonrió por primera vez en toda la mañana. «Mi pueblo ha llegado». Desde todas las direcciones salieron guerreros del desierto rojo, hombres y mujeres, armados con arcos, lanzas y cuchillos, rodeando por completo a la unidad Escorpión. El general Odrán palideció. «No puede ser». Kazan levantó la lanza y gritó. «Desierto rojo, proteged este hogar». Un rugido tribal estalló en el aire. La batalla comenzó. El caos fue inmediato. Los soldados del gobierno dispararon en todas direcciones, intentando contener el ataque sorpresa, pero las flechas y lanzas rivales caían como lluvia. Kazan se movió con una fuerza que Mateo no sabía que aún tenía. Su lanza se convirtió en una extensión de su brazo. Cada paso suyo parecía cortar el aire con precisión mortal. Los guerreros tribales luchaban como sombras rápidas. Lyra y las otras mujeres llevaron a Mateo detrás de la casa y formaron un círculo protector. Pero la batalla estaba demasiado cerca. Uno de los soldados, separándose del grupo, corrió hacia la parte trasera de la casa, levantando su rifle. «Aquí hay civiles», gritó. Lyra se lanzó hacia él, derribándolo con una fuerza sorprendente. Le arrancó el arma y se la quebró en la rodilla. «Nadie toca a este hombre», bramó. Mateo la miró boquiabierto. «¿Quién? ¿Quién eres tú?» Lyra no apartó la vista de frente. «La hija del segundo consejero de Kazan, y la mujer que, desde hoy, ha jurado protegerte con su vida». Mateo no tuvo tiempo de responder. Otro soldado se acercó por el lado, apuntando directo a él. «Cuero campesino». Pero antes de que disparara, una lanza tribal atravesó el aire y se clavó en el pecho del soldado. Kazan apareció detrás, respirando con dificultad pero aún de pie. «Mateo», dijo con voz ronca, «mantente junto a mí. El general te quiere muerto porque cree que debilitarme a mí lo fortalecerá a él». «Pero yo no soy nadie», exclamó Mateo. «Y, aún así», Kazan lo miró fijamente, «ya cambiaste el destino de mi pueblo». La batalla seguía encendiéndose con brutalidad. Los soldados estaban perdiendo terreno. Sus balas se acababan más rápido de lo que podían recargar. Los guerreros tribales eran demasiados, y conocían cada arroyo, cada piedra del terreno. El general Odrán, sudando y respirando con furia, buscó con la mirada a Kazan. Al verlo, montó su caballo para alcanzarlo. «Kazan», rugió, «hoy termina tu leyenda». El líder tribal se giró, apuntó su lanza y desafió al general. «Ven y compruébalo». Odrán cargó con su caballo a toda velocidad. Kazan se preparó para recibirlo. Mateo sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. «Kazan, estás herido. No puedes pelear con él así». Pero el líder tribal dio un paso adelante. No retrocedería. Lyra lo tomó del brazo. «Mateo», escondí. «No, no voy a dejarlo solo». Lyra apretó los dientes, indecisa. El caballo negro del general se acercaba, levantando polvo y furia. Kazan lo esperó, firme. Apenas unos metros antes del impacto, Odrán levantó su sable para cortarle la cabeza a Kazan. Y justo cuando la hoja descendió, Mateo gritó: «Kazan, cuidado». Kazan giró la lanza. La ponebrillo. El choque fue inminente. Pero antes de que pudiera distinguir quién había ganado el choque, un disparo resonó detrás de Mateo. Un disparo que no provenía del ejército. Un disparo demasiado cercano. Mateo S. giró y vio una figura inesperada apuntándole con un arma. Una figura tribal. Una mujer. No era Lyra. Era otra de las 5. Y sus ojos no eran de protección, sino de traición. «Lo siento, Mateo», dijo con voz fría. «Esto es necesario». El arma disparó. El amanecer en la aldea de Karu parecía distinto. No brillaba. No cantaban los pájaros. No había niños corriendo entre las chozas.
Lo único que se escuchaba era un murmullo contenido, como si toda la comunidad aguantara la respiración antes del veredicto final. Eran las primeras horas después de que Malik fuera declarado culpable por traición. Una acusación absurda, lanzada por Yadim, uno de los comandantes más poderosos de la región. El mismo Yadim que había envidiado la influencia moral de Malik, la devoción de los aldeanos hacia él, y la gratitud inesperada del líder supremo tras ser alimentado el día que llegó herido. Malik aguardaba frente a la choza central, atado a un poste, con las muñecas rojizas. Pero no se veía derrotado. No se encogía. No lloraba. Su mirada era firme, como si ya hubiera visto algo que el resto del mundo no podía ver. A unos metros, Lira discutía a gritos con los guardianes. «Esto es un abuso», vociferó, empuñando un bastón corto que utilizaba como arma ceremonial. «Ustedes saben que Malik no haría daño ni a un insecto». Pero los guardias no respondieron. Mantuvieron la vista al frente, obedeciendo las órdenes de Yadim, quien observaba desde lejos con una sonrisa que intentaba disimular. A su lado estaban las 5 mujeres que Malik había recibido como regalo del líder supremo. Pero ya no estaban asustadas, ni confundidas, ni trataban de esconderse detrás de él. Ahora se mantenían juntas, elevando la barbilla. Las 5 formaban una figura inesperadamente poderosa. «No dejaré que te condenen», susurró Sadilla, la más joven del grupo, mientras se acercaba hasta lo más permitido en dirección a Malik. «No después de todo lo que has hecho por nosotras». Malik le sonrió con suavidad. «No te preocupes por mí. Preocúpense por la verdad. La verdad está aquí», exclamó Risa, dando un paso al frente. «Y todos saben que Yadim miente». El murmullo de la gente se intensificó. La tensión era casi física, como si el aire vibrara y empujara los cuerpos hacia el conflicto inevitable. Cuando Yadim avanzó hacia el centro, acompañado de sus capitanes, su voz resonó por encima de todos. «Hoy se decidirá el futuro de esta aldea. Malik, hijo de Nadur, ha traicionado la confianza del líder supremo. Ha ocultado información, ha conspirado y ha usado la influencia que se le concedió para manipular a la comunidad». «Mentoress», gritó Lira, intentando avanzar. 2 guardias la sujetaron. Yadim continuó. «La condena es clara y aprobada por la autoridad mayor. Solo queda decidir si será inmediata o si se celebrará una última audiencia». Malik tragó saliva, no de miedo, sino de decepción. «¿De verdad crees que la justicia se consigue gritando más fuerte?», preguntó mirando a Yadim. El comandante se giró lentamente hacia él. «La justicia la consigue quien tiene poder de imponerla», respondió con una sonrisa que pretendía ser tranquila, pero que revelaba una tensión interna. «Rishitiao un paso adelante. Eso no es justicia. Eso es tiranía». Yadim hizo un gesto a un guardia para que la callara, pero en ese instante la multitud, como una ola impulsada por un viento ancestral, se movió en bloque hacia adelante. No era una protesta agresiva, pero sí firme y unánime, dejando claro que nadie iba a permitir abusos frente a sus ojos. Yadim enseguida comprendió que estaba perdiendo control. «Retroceden», ordenó, pero la gente no retrocedió. En ese momento, una columna de polvo apareció en la distancia, avanzando hacia la aldea a velocidad creciente. Varios jinetes, decenas, no parecían hostiles, pero sí determinados. A medida que se acercaban, todos reconocieron la insignia. Era la guardia personal del líder supremo. Los aldeanos se abrieron paso para darles espacio mientras los jinetes detenían sus monturas en seco. Entre ellos, descendiendo con dificultad por la herida que todavía no sanaba, estaba el líder supremo en persona. «Yadim trego saliva». «Señor, no esperaba». «Cállate». La voz del líder era grave, cortante, cargada de cansancio pero también de lucidez. «He venido porque escuché rumores inquietantes. Y cuando los rumores nacen del miedo, es mi deber verificar». El líder avanzó hasta quedar frente a Malik. Lo observó con detenimiento, el rostro cansado, los brazos atados, el suelo húmedo bajo sus pies por el rocío de la mañana. «Tú fuiste quien me salvó la vida aquel día», dijo el líder. «Solo hice lo que cualquiera haría», respondió Malik. El líder negó con la cabeza. «No, lo que tú hiciste fue algo que muchos se niegan a hacer, ayudar sin esperar nada a cambio». Sus ojos se movieron hacia las 5 mujeres. «Y cuando te ofrecí un regalo inapropiado, que en mi ignorancia creí que era una muestra de honor, tú lo transformaste en protección para ellas. Utilizaste mi error para hacer el bien. Ninguna de ellas fue obligada, ninguna fue sometida,
Ninguna fue tratada como un objeto. Al contrario, han recuperado su dignidad bajo tu techo. Sadilla bajó la mirada con emoción contenida. Yadim frunció el ceño. Señor, con respeto, yo tengo pruebas. El líder lo interrumpió. Tú no tienes pruebas. Tienes ambición. La aldea entera exhaló, como si una presión invisible se liberara de golpe. El líder dio un paso más, quedando frente a Yadim. He leído tus acusaciones. He analizado tus movimientos. Y he escuchado a tu propia gente. ¿Sabes qué descubrí? Yadim permaneció en silencio, temblando. Descubrí que estabas preparando un intento de golpe para quitarme del mando. Y cuando supiste que yo había encontrado refugio aquí, ideaste un plan para incriminar al único hombre que había mostrado compasión conmigo. Pensaste que si Malik caía, la aldea también lo haría. Y así tú ganarías control territorial. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. Yadim retrocedió un paso. Es mentira, balbució. Pero nadie le creyó. El líder supremo levantó la voz. A partir de este momento, Yadim queda destituido, arrestado y exiliado por traición real. Los guardias del líder se lanzaron hacia él. Yadim cayó de rodillas, gritando y suplicando mientras lo esposaban. Yo soy el que mantiene este territorio estable. No pueden hacerme esto. Soy Uncommon Danny. El líder lo miró con una mezcla de tristeza y severidad. Tu poder nació de miedo. El poder verdadero nace del respeto. Y ese, tú nunca lo tuviste. Los guardias volvieron hacia Malik y cortaron sus ataduras. Él flexionó los dedos con alivio. Las 5 mujeres corrieron hacia él y lo rodearon en un abrazo colectivo. Lyra, con lágrimas de rabia y felicidad, se aferró a su brazo. La aldea estalló en aplausos, gritos, llantos de alivio y alegría. El líder levantó una mano para pedir silencio. Malik dijo, «Gracias a ti estoy vivo». Si hubiera caído aquel día en el bosque, Yadim habría tomado el poder con violencia. Te debo más que un agradecimiento. Te debo la paz de mi gente. No me debes nada, respondió Malik. Lo que hice lo hice porque era lo correcto. El líder sonrió, cansado pero genuinamente conmovido. Entonces permíteme devolverte algo que sí mereces, reconocimiento. Miró hacia su guardia. Proclamo a Malik como protector oficial de la región de Karu. Sin armas, sin imposiciones, su autoridad surgirá de su ejemplo, y su palabra será escuchada en mi consejo. La aldea rugió en aprobación. Lyra lo miró, incapaz de contener la emoción. ¿Ves, Malik?, susurró. La verdad siempre encuentra su camino. Malik tomó aire, observando a su alrededor, a la gente, a las mujeres que había salvado, al líder que había elegido justicia antes que orgullo. La verdad siempre gana, dijo Malik. Pero solo gana cuando alguien se atreve a defenderla. El líder asintió. ¿Y tú te atreviste? Entonces la multitud, como un solo cuerpo, elevó un canto de unidad. Las montañas devolvieron el eco. Y por primera vez en mucho tiempo, el sol salió sobre Karu con un brillo nuevo, como si celebrara el nacimiento de un futuro distinto. La injusticia había sido derrotada. La verdad había triunfado. Y Malik finalmente encontró su propósito.